Buenas noches, hermanos. Estamos juntos otra vez para escuchar la palabra de Dios. Y le digo que este tiempo es un tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque hay tantas fábulas, hay tanta mezcla, hay tantas cosas que supersticiosas andan diciendo que no es la palabra de Dios. Lo único que nos va a ayudar a nosotros en nuestra fe, en nuestras situaciones, en nuestra vida, es la palabra de Dios. Y son dos cosas que nos ayudan, la palabra de Dios y la oración. Y bueno, yo quisiera en esta noche enseñarles la victoria de la oración. Qué importante que es. Y para esto vamos a mirar Éxodo, capítulo 17, el versículo 8. Y dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al monte, al collado. Cuando nosotros enfrentamos problemas, cuando vienen tragedias a nuestra vida, cuando vienen situaciones difíciles, es ahí donde nosotros sabemos dónde está nuestra fe o en qué ponemos la fe. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Estoy hablando de los cristianos. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos para enfrentar todas estas cosas? Empezamos a orar. Empezamos a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque viene la paz que quita esta paz que pasa todo entendimiento en nuestro corazón. Y en este caso, este pasaje de Israel que enfrentó esta crisis, este problema en medio del camino mientras iba en el desierto, el Espíritu Santo le da el secreto de la oración. ¿Cómo podemos vencer? Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 3, vamos a mirar la palabra de Dios. Efesios capítulo 3 dice así, vamos a mirar el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso. ¿Cómo nosotros podemos vencer? De eso se trata esta oración, la victoria de la oración. ¿Cómo podemos vencer? No podemos nosotros describir el poder de la oración. No podemos. Sino, por ejemplo, ¿cómo sabes que Dios te contesta la oración? Si no estás acostumbrado a orar. No podés describir el poder. Tenemos que saber. Tenemos que saber. Entonces, dice que estos amalecitas, acabamos de leer en el verso 9, dice así: y Moisés dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Le dice: sal a pelear contra los amalecitas. Los amalecitas fueron, ¿quiénes eran los amalecitas? Fueron los primeros que le atacaron a Israel. Ellos venían por el camino en el desierto y estos amalecitas lo atacaron.
¿Y sabe quiénes son estos amalecitas? Son descendientes de la tribu de Esaú, que en realidad, ¿quiénes eran? Estos los empezaron a atacar a Israel. Y mire cómo lo atacaron. Deuteronomio, porque es importante que nosotros sepamos cómo nos ataca el enemigo. Vamos a mirar Deuteronomio 25, el verso 19. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que poseas, borrarás la memoria de Amalec. Mire lo que Dios le dijo. Borrarás, acá ya están por entrar a conquistar la tierra. Borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. ¿Por qué le dice esto? Le dice Dios, no tengas misericordia de la amalecita, lo vas a borrar. No tengas misericordia de esa tribu. ¿Qué representaban los amalecitas en el Antiguo Testamento? Estos amalecitas representan, para nosotros en este momento, representan la carne, nuestra carne, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. No tenemos lucha nosotros contra sangre y carne, contra las personas. No es física nuestra lucha, es espiritual. Estamos luchando contra ejércitos de maldad. Estamos luchando contra espíritus. Estamos luchando contra fuerzas demoníacas. ¿Sabe por qué? Porque esas fuerzas quieren destruirnos, quieren meterse dentro de nosotros y esas fuerzas nos traen odio, nos traen amargura, nos traen fracaso, nos traen resentimiento. ¿Y sabe qué? Estas fuerzas de maldad están gobernando el mundo. Por eso que el mundo, el sistema de este mundo, está gobernado por tanta maldad, por tanto odio. Y eso, y ese espíritu, esa fuerza de maldad, quieren entrar en la iglesia. Por eso, Él nos muestra que el enemigo más grande no está afuera, no está con el vecino, no está con la madre, el padre, el enemigo. ¿Dónde está el enemigo más grande? Está dentro tuyo, acá dentro. Y nosotros es ahí donde tenemos que conquistar la antigua naturaleza, la antigua vida, la tenemos que conquistar con la palabra de Dios y tenemos que seguir buscando a Dios, porque si no conquistamos, hermano, por el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que el enemigo nos destruye. Mire lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 4, vamos a mirar el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. ¿Cuál es la forma? Por eso dice en el 11, hermanos, no murmuréis unos a los otros. ¿Cuál es la forma que yo impido que Satanás entre a mi vida? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera yo le estoy impidiendo al enemigo que no entre a mi vida? Estoy luchando con mi carne, con mi voluntad, porque ahora estoy viendo el enemigo que está dentro mío. ¿Cómo? Siendo humilde, siendo humilde. Y mire, cuando yo me humillo delante del Señor, el enemigo se va. Y mire cómo ataca el enemigo. Dice Deuteronomio 25, vamos a volver a mirar Deuteronomio 25, vamos a mirar el verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec
contigo en el camino cuando salías de Egipto. Apenas salieron, los atacó Amalek. ¿Qué hizo cuando salías de Egipto? ¿Cómo le salió en el camino? ¿Cómo salió a pelearlo al pueblo de Israel? De cómo te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el diablo te ataca por atrás. ¿Por qué ataca el diablo por atrás? Mire cómo los atacó al pueblo de Israel. Ellos venían caminando por el desierto cuando habían salido de Egipto y esta tribu los salió a atacar, pero ¿cómo los atacó? Porque adelante venían los sacerdotes, así era el orden, venían los soldados, los que peleaban, la gente fuerte, y atrás, siempre atrás, vienen los más débiles, los viejitos, los niños, los que están cansados, donde vienen caminando despacio. ¿Y por dónde los atacó esta tribu de Amalek? ¿Por dónde? Por atrás, terriblemente. Los atacó tremendo porque, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque sabe que cuando estamos débiles espiritualmente, nos ataca el diablo. Cuando estamos cansados, nos ataca el diablo. ¿Sabe por qué? Porque si estamos orando, buscando a Dios, la carne la tenemos dominada bajo el poder de Dios, el enemigo no nos puede atacar. A Jesús, ¿cuándo lo atacó? ¿Cuándo lo atacó a Jesús? ¿Se acuerdan? Cuando él tenía hambre. Ya había orado 40 días y el diablo lo atacó. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre Satanás nos va a atacar por atrás. Pero qué hermoso que el Señor está con nosotros. Y mire lo que dice el verso 18, ¿no? Dice, acordate cuando te atacó, cuando estabas cansado. Ahí te atacó. Y por eso es que nosotros tenemos que orar, hermanos. Y dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová te da por heredad y la poseas, borrarás la memoria, dice, la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. O sea, cuando Satanás nos ataca, cuando nosotros no podemos orar, cuando estamos débiles, cuando estamos sin fuerza, pero nosotros tenemos que aprender a orar y a tener la fuerza de Dios en los días en que el enemigo nos quiere atacar. Y entonces dice el Señor en Colosenses, capítulo 3, vamos a mirar el verso 5, dice así, hablando de Amalek. Yo le dije, ¿qué significa para nosotros Amalek ahora? Porque ahora no estamos luchando contra Amalek, no tenemos. Significa la carne, nuestra voluntad, yo mismo, adentro, nuestro yo, nuestro libre albedrío que se levanta. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué lo tenemos que hacer morir? ¿Qué es la carne? ¿Qué es Amalek? Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, eso es lo que quiere la carne. Impureza, eso es lo que quiere la carne. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No hagas negocio con Amalek. Mátalo, hacé morir, destrúyelo. No hagas negocio con Amalek. Amalek es la carne. Destrúyelo, porque poco a poco, si no lo destruye, te va a matar. Por eso, dice en Primera de Pedro, acá vimos que la carne es el Amalek. Vamos a mirar el capítulo 5,
el versículo 8, dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, Amalek no es el diablo, Amalek es la carne. Ahora el diablo es otro adversario, otro enemigo. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, no le eches la culpa al diablo de todo. Mucha culpa tenés vos, porque no haces morir la carne. Fue un ataque. ¿Cómo nos atacó el enemigo? Fue un ataque para terminar con la nación de Israel. Los atacó de atrás, mató a los niños, a los más chiquitos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si nos ataca de frente los vamos a destruir. Ahora, ese mismo ataque que le pasó al pueblo de Israel y lo atacó por atrás a Amalek, esos ataques los tenemos nosotros. Continuamente tenemos ataques. Y a veces nosotros decimos, acuérdense que tenemos 3 enemigos: la carne, el Amalek, el diablo y el sistema de este mundo. Y dice en el Salmo 83:3, dice, para que no sean que un día, a ver, lo vamos a leer mejor, para que usted mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 83:3 dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra sus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación. Mire usted, el enemigo, ¿qué quería? Destruirlos para que no sean nación, los querían borrar. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabularon de corazón a una contra ti y han hecho alianza. O sea que, ¿qué es lo que Satanás quiere? Él no puede atacarte de afuera como león rugiente porque está de afuera. Te ataca en la carne, con cosas de tu carne. Por eso dice, haced morir. Ahora, ¿qué quiere hacer con nosotros? Nos quiere destruir, para que nosotros no tengamos victoria, pero que nosotros hagamos morir la carne dentro de nosotros. Nosotros somos un organismo vivo. ¿Qué es un organismo vivo? No una organización, un organismo es algo vivo dentro de nosotros. ¿Qué produce en nosotros el Señor? Frutos. ¿Frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. Dios produce en nosotros frutos y el Señor produce, el primer fruto que produce en nosotros es el amor. El amor de Dios, que Dios quiere que nosotros nos llenemos de su amor. Nos llenemos de fe, nos llenemos de confianza, nos llenemos. Mire, volvemos a leer a nuestro texto que hemos leído en Éxodo, que comenzamos leyendo Éxodo 17. Vamos a volver a leer y vamos a ver, ahora vamos a mirar el versículo 10 de Éxodo 17. Dice así la palabra del Señor que hemos leído. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Porque ¿qué le dijo Moisés en el 9? Escoge varones y sale a pelear contra Amalek. Eso le dijo Moisés, porque los atacó por atrás, a los débiles, en la retaguardia. Y hizo como Josué le dijo. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, los otros 3, subieron a la cumbre del collado. Subieron a la cumbre del collado.
¿Por qué subieron a la cumbre del collado? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía peleando. Él levantaba la mano con la vara y Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano porque se cansaba, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek. Entonces, como se dieron cuenta, como se dieron cuenta acá, en las manos de Moisés se cansaba. Ahora nosotros, hermanos, nosotros ahora como iglesia, nosotros como personas, que nos llamamos pueblo de Dios. Moisés oraba en la colina y eso hace que el enemigo no podía avanzar. Por eso, hermano, mire qué importante es la vida de oración. Qué importante que es orar. Y eso es una de las cosas que Satanás no quiere que el pueblo ore. No quiere que los cristianos oren. No quiere que el pueblo busque a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabe que la oración que nosotros hacemos trae victoria a mi vida, trae victoria a la iglesia, trae victoria a los hermanos, trae victoria a la familia, trae victoria al hogar. Por eso Satanás no quiere que oremos. ¿Y qué hace para que no oremos? Nos hace dormir, nos hace cansar. Estoy cansado de orar. No, hermanos, tenemos que orar. Mientras Moisés, sus manos estaban levantadas, prevalecía el pueblo y iban atacando al enemigo. Pero él se cansaba. A ver, tenga su mano levantada mucho tiempo, se va a cansar. Entonces, y bajaba las manos, dejaba de orar y prevalecía el enemigo. Pero mire lo que dice en el versículo 12. Dice así, en el versículo 12, más, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre esa piedra, Moisés, y Aarón y Hur sostenían las manos el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. ¿Qué significa esa piedra? ¿Qué significa que Moisés se sentó? Claro, párese usted muchas horas con las manos así, se va a cansar. Se va a cansar de estar parado, se va a cansar con las manos así. Pero lo pusieron a Moisés que se siente sobre una piedra como una silla y Aarón le sostenía una mano y Hur la otra. Entonces él estaba así sentado con las manos levantadas y seguía orando porque estaba fortalecido. Primero, ¿qué significa la roca? ¿Qué significa la roca? La roca significa que es Cristo. Nosotros en Cristo estamos sentados, descansando en Cristo. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro de la otra. Por eso, hermanos, es tan importante que usted sepa que usted puede sostener las manos de los siervos de Dios. Usted puede sostener las manos de su familia. Usted puede sostener las manos de la iglesia. Por eso es importante que oremos juntos, que aprendamos a orar como compañeros, como hermanos. Porque a veces, ¿por qué decimos hermano quiere que oremos juntos? ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros nos podemos ayudar entre compañeros, entre amigos, podemos orar. ¿Sabe por qué? Porque sostenemos al otro. Lo sostenemos. Sostenemos su mano, sostenemos su vida. ¿Por qué nos cansamos? Hay hermanos débiles que se cansan y no oran, oran un poquito y peor si usted ora cuando está en la cama por dormirse, se duerme ahí nomás. Por eso, hermano,
necesitamos al hermano, necesitamos al compañero, para que juntos oremos. Mire qué hermoso. Aarón le sostenía una mano y Hur el otro, y sentado en la roca. Seguía orando Moisés, seguía orando y seguía la guerra, y Josué seguía peleando. Y dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo deshizo, y Josué lo deshizo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reheré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Mire qué tremendo. Ahora, qué importante es que nosotros aprendamos a orar. ¿Y cómo tenemos que orar? Tenemos que sostener los brazos de los demás. Tenemos que sostener las vidas de los demás. Por eso decía el apóstol, oren por mi hermano, oren por mí, para que el Señor me ayude y me bendiga, y el Señor a mí nos dé la fuerza, porque a veces nuestra fuerza nos debilitamos, pero el Señor quiere darnos la fuerza para poder orar y buscar al Señor. Ahora, como cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos de orar? Como familia del Señor, como hermanos en Cristo, como iglesia, ¿cómo tenemos que orar? Número 1, tenemos que orar con humildad. Tenemos que aprender a depender de Dios con humildad. ¿Y qué significa eso? Significa que yo me doy cuenta que solo no puedo. Necesito que alguien me ayude a orar. Me doy cuenta que solo no puedo vencer. Necesito depender de Dios. Necesito que Dios me ayude. Porque claro, a veces nos sentimos que somos súper. No somos nada. La carne nos quiere destruir. Necesito de la oración del otro. Necesito de que Jesús esté también orando por mí. Y número 2, necesito la confianza. ¿Qué es la confianza? La fe. Necesito la fe que Dios contesta la oración. No importa si tarda. Eso que Dios contesta no significa que mañana me va a contestar. A algunos le contesta ahí, pero a otros tenemos que esperar un poquito. Pero yo tengo la confianza y la fe que Dios me va a contestar. Y tercero, necesito el amor de Dios. ¿Por qué necesito el amor? Para orar por otros. Veo que cuando hay amor, uno siente compasión por otros y empezamos a orar por otros hermanos, por los amigos, por los familiares, por la gente. Nos da compasión. Empezamos a orar por los enfermos. Empezamos a orar por tanta gente, merezca o no merezca, no importa, pero empezamos a orar. Que Dios tenga misericordia, que Dios en su misericordia nos bendiga, nos ayude, nos dé su gracia. Y qué importante, hermano, estas 3 cosas. La humildad, la fe y el amor. Y que sepamos que tenemos que orar todos los días. ¿Cómo venzo yo al Amalec mío, a mi carne? Orando. Porque ¿sabe qué hace la carne? Quiere hacernos cansar de decir, tanto orar y Dios no contesta, pero Dios va a contestar. Y vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir. Me mandaron un chiste, no sé a quién se le ocurre esos chistes, y dice así, el diablo le dice a Dios, con el coronavirus te cerré la iglesia, como diciendo no hay más iglesia, porque el diablo no conoce otra cosa. Y Dios le contesta, con el coronavirus abrí una iglesia en cada casa. Y es eso lo que nos está pasando. En cada casa tenemos una iglesia donde estamos orando, venciendo, pidiéndole al Señor que Él nos bendiga. Y por eso decía
el tema de la oración, la victoria en la oración. Hermanos, sigamos orando. No desmaye. Y cuando quiera desmayar, pida ayuda. Pida a otros que oren. Hermano, ore por mí porque quiero desmayar. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios. Después, ¿quién terminó con los amalecitas? ¿Usted se acuerda? David. Los exterminó, no quedó nadie. Porque se acuerda que Saúl le había perdonado la vida al rey y al ganado. Dios le dijo, anda, exterminalo. Termínalo, que no quede nadie. Él les perdonó, Saúl, pero David después los exterminó. Y eso es lo que nosotros hacemos. No vamos a dejar que el diablo nos destruya. Por estas tres cosas. El enemigo viene como león rugiente, el sistema de este mundo que nos quiere arrastrar, pero lo más terrible es el Amalek mío, mi carne misma. Así que nosotros vamos a hacer morir todo lo malo dentro de nosotros y vamos a buscar a Dios. Vamos a pedirle para seguir adelante. Qué maravilloso que estas tres cosas estén en nosotros: la humildad, la fe y el amor. Y el Señor nos bendiga y nos ayude para seguir orando, para seguir buscando al Señor, para seguir alabando al Señor, para seguir orando. No nos cansemos, hermano, no nos cansemos. Y yo le cuento que vienen enfermedades, vienen luchas, vienen cosas. Mire, tantas cosas vienen, pero no nos va a parar. Como dice el coro que cantamos en la iglesia, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra, por la revelación de tu palabra, que nosotros podemos encontrar en la Biblia cómo podemos vencer. ¿Cómo podemos triunfar con el enemigo? Y sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros. Como poderoso gigante, tú vas delante de nosotros y tú estás, Señor, en medio nuestro. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas, Señor. Bendice a tu pueblo. Y si alguien está a punto de desmayar, y si alguien está a punto de flaquear, y si alguien está a punto de decir ya no doy más, que alguien pueda orar, ayudarlo como a Moisés lo ayudó Aarón y Hur, le sostuvieron los brazos para que no los bajara en medio de la batalla y ellos pudieron ganar. Así también nosotros seamos sostenidos por nuestros hermanos que están orando por nosotros, que nos están ayudando en medio de estas batallas, de estas cosas. Señor, estamos creyendo de que tú sigas bendiciendo las vidas y los hermanos que están pasando por enfermedades, por problemas, por situaciones. Oramos, Señor, levantamos sus brazos, levantamos su fe, levantamos, Señor, y proclamamos victoria, porque sabemos que tú reinas, tú vives con nosotros y tú puedes ayudarnos en cada situación. Te damos tantas gracias por tu Espíritu, Señor, y pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hermano, seguiremos orando unos por otros. Usted sabe hoy la victoria que Dios nos ha dado, cómo podemos orar. Y nos volvemos a encontrar